todos y a todas. Es un auténtico placer estar aquí esta mañana compartiendo con todos ustedes esta jornada de estudios y intentando mostrar algunos de los aspectos más interesantes del brillante pasado medieval de Alcañiz. Los miembros del grupo de investigación CEMA, que es Centro de Estudios Medievales de Aragón, estamos profundamente agradecidos a todos ustedes y al Ayuntamiento y al Taller de Arqueología de Alcañiz por ofrecernos la posibilidad de participar en estas jornadas y queremos también, naturalmente, mostrar todo nuestro agradecimiento a ustedes por haber aceptado también estar aquí en esta mañana de sábado y en esta tarde también aquí intentaremos mostrar algunas cosas más sobre la historia alcañizana. Quizá alguno de ustedes ya lo sepa, pero yo llevo unos 40 años desde que comencé a investigar sobre el Bajo Aragón medieval, en mi tesis doctoral sobre el Bajo Aragón histórico y sobre Alcañiz. Y podría parecer que la penuria de los documentos, de la conservación de los documentos en el Bajo Aragón, pues habría agotado ya hace tiempo las posibilidades que ofrecía este tema de investigación, pero justamente sucede al contrario, es que la aparición de nuevas fuentes documentales y la posibilidad de acceder siempre al archivo de la Corona de Aragón, que va proporcionando más o menos continuamente nuevos documentos que nos permiten seguir avanzando sobre diferentes aspectos o introduciendo nuevas interpretaciones sobre la historia del Bajo Aragón, pues todo ello hace que tengamos nueva información, una información que es relevante en muchos casos y que me parece que merece la pena darla a conocer a todos ustedes. Y esto es lo que vamos a intentar hacer en este sábado de octubre, que contamos para ello con la aportación de José Antonio Benavente, que va a recoger los hallazgos recientes en la arqueología del pasado medieval de Alcañiz, con Elena Alvesa, que nos va a explicar el estado actual del análisis en torno a los problemas que suscita la lengua en el territorio de frontera como es Alcañiz, que recuérdenlo, desde los años 1380 aproximadamente recibía con cierta frecuencia la denominación de Alcañiz de la Frontera para referirse a la posición limítrofe que tiene esta comarca con el Bajo Ebro y con Cataluña. Esta tarde, pues, nos referimos también a algunas de estas cuestiones. María Viu, que estará con nosotros esta tarde, pues mostrará un poco las relaciones que existían entre Alcañiz y Tortosa, relaciones no siempre pacíficas y que en algunos casos pues, llevaban a situaciones más o menos conflictivas de carácter sobre todo comercial. Y por mi parte les intentaré mostrar, les intentaré explicar de alguna manera cómo las relaciones que existían entre la Orden de Calatrava y el concejo de Alcañiz, la villa o ciudad de Alcañiz, pues eran bastante conflictivas y a partir de la última parte también del siglo XIV y durante todo el siglo XV, pues el concejo de Alcañiz intentó por todos los medios minar la autoridad de la orden y apoyarse en los reyes para que la villa fuera más bien un patrimonio del realengo que no una dominación de los señores de esta orden militar castellana. Básicamente eso es un poco lo que queremos hacer en estas jornadas, en unas charlas que vamos a intentar que sean relativamente breves, para que dé lugar también a la posibilidad de que haya un debate, que haya un diálogo, que ustedes puedan tener la oportunidad de preguntar lo que les parezca oportuno y de esa forma pues, podamos dedicar a la cultura una jornada de sábado que bueno, pues es siempre festiva y esperamos que también pues, muy grata. Por mi parte nada más y muchas gracias por su atención. Pues como comentaba, mi aportación o lo que voy a hablar es sobre Alcañiz durante la Edad Media a través de los hallazgos arqueológicos recientes. Una imagen de la acequia vieja a su paso por el Alcañiz el Viejo refleja muy bien casi el eje por el que va a discurrir casi todo lo que vamos a hablar de este periodo. Bueno, antes para situarnos rápidamente, yo voy a hablar de la Edad Media desde sus inicios, desde el siglo V hasta, dependiendo, en Occidente se considera en algunos sitios pues, la caída de Constantinopla a mediados del siglo XV o también en España se considera más 1492
con el descubrimiento de América, es decir, un periodo de casi 1000 años. En el contexto del Bajo Aragón y en el de Alcañiz, este periodo de 1000 años arqueológicamente se distingue bastante bien. La verdad es que es un periodo en el que a través de no solamente de la cultura material, de las cerámicas, de los objetos metálicos, sino también del modo de asentamiento de los enterramientos, hay diferencias muy claras. No son rupturas, no siempre son rupturas, pero en el caso del paso a Andalucía al cristiano yo creo que sí que hay una ruptura muy clara, y el resto es más bien un proceso más lento de aculturación. Pero básicamente estaríamos hablando de 3 etapas culturales, una de visigodos o hispano-visigodos, otra de andalusíes y otra de cristianos. Además de las cuestiones arqueológicas, ha habido, pues en los últimos años, yo lo que voy a hablar cuando hablamos de recientes, voy a hablar de las 2 últimas décadas aproximadamente. Ha habido muchas publicaciones, artículos en distintas series, publicaciones. Una interesante de la Universidad de Burdeos, esta Villa 3, en la que han salido, creo, hasta el momento 3 números. En los 3 se salen referencias o artículos que tratan la zona de Alcañiz. Aunque hay que decir que los principales estudios que se han hecho sobre la Edad Media en las últimas décadas han sido, o los que se han publicado han sido los realizados por Carlos Laliena y Julián Ortega en el Bajo Martín, sobre el poblamiento alto medieval, y en la comarca del Matarraña sobre toda la Edad Media, con un libro que apoyó la comarca y con resultados muy interesantes. Bueno, para empezar, digamos, el inicio de esta época, hay que tener en cuenta, si estamos hablando del siglo V, de época tardorromana, hay que tener en cuenta que en esa época, por lo menos en mi opinión, se vive un proceso de despoblación muy importante en esta zona, de despoblación si lo comparamos con siglos anteriores. Por ejemplo, la densidad de asentamientos de época ibero-romana, sobre todo pues, del siglo I a.C., 2.1 a.C., es, en mi opinión, desde luego, muchísimo mayor que la que hay en época tardorromana y en época, digamos, visigoda. El Palau se abandona hacia el año 75 después de Cristo. El Palau es una ciudad muy importante, se abandona y todo parece indicar que esa población o parte de esa población se traslada muy cerca de allí, al Alcañiz el Viejo, y en concreto a la Redehuerta. Ese proceso de despoblación de época ibero-romana seguramente obedece a cuestiones de organización del Imperio Romano, en concreto pues la creación de las vías, digamos, las autopistas de la época pasan por el otro lado del Ebro, y eso da lugar a una reorganización muy importante del territorio y también de las actividades económicas. Digamos que una vez abandonado el Palau, durante un tiempo los asentamientos están en el llano, son villas romanas. En el término de Alcañiz conocemos bastantes, ninguna de ellas se ha excavado hasta el momento, pero sí conocemos y hay datos muy, en fin, que el futuro puede aportar en futuras investigaciones. Y ese tipo de asentamiento en el llano relacionado con actividades agrícolas se continúa durante toda la época tardorromana y también en época, digamos, visigoda. En todo este periodo hay que tener en cuenta que no hay apenas fuentes documentales. Los primeros documentos que con cierta seguridad pueden hablar de Alcañiz aparecen en el siglo X. Es decir, que la arqueología pues, es prácticamente la principal herramienta para el estudio de toda la alta Edad Media. Y luego, como veremos, pues la acequia vieja es fundamental en este recorrido. Simplemente mencionar que la acequia vieja es una obra de enorme envergadura, tiene el azuz que deriva el agua del Guadalope justamente en la divisoria de los términos de Castellseràs y Calanda. Tiene pues unos 15 kilómetros de longitud, va por la margen izquierda del río, donde casualmente se encuentran los principales asentamientos andalusíes.
Está Alcañiz el Viejo y también Castellserás el Viejo, que las fuentes parece que citan como Borga Almohada. Pero claro, la opinión que nosotros tenemos, por lo menos yo creo que es bastante, diría que casi segura, es que la acequia vieja es una obra romana, de época romana, y que todo el poblamiento posterior de época tardorromana, visigodo, andalusí, cristiano, se asienta allí porque ya está la acequia funcionando. Y la acequia posiblemente, en mi opinión, se debió de construir pues una vez se abandona el Palau. Precisamente uno de los motivos por los que se abandona el Palau es porque han construido una acequia y tienen una gran zona de regadío muy cerca de allí. Esto está por confirmar arqueológicamente. Hemos hecho algún estudio, hemos buscado por allí, hemos hecho prospecciones intentando encontrar sitios en los que encontremos pues cementicium, en fin, material romano que pueda confirmar eso. No lo hemos encontrado. Pero bueno, esto en realidad no es una cuestión extraña. Es decir, que esta acequia sea romana es lo más probable, pero no solamente aquí en Alcañiz, sino también seguramente, yo creo, en el río Martín, con la acequia de Gaén. Y en el río Aguas Vivas. En el río Aguas Vivas está muy claro porque está la presa romana enorme, perfectamente conservada, de Almonacid de la Cuba. Es decir, los afluentes del Ebro por la margen derecha, Aguas Vivas, Martín, Guadalupe, posiblemente en época romana, en época imperial, bajo imperial, tenían, digamos, planes de regadío bastante extensos que han perdurado, bueno, hasta ahora. Bueno, aquí una imagen pues, de la acequia vieja, su paso por Alcañiz el Viejo. Posiblemente, inicialmente la acequia debió llegar hasta Alcañiz el Viejo y en época cristiana, cuando se funda el actual Alcañiz, se debió prolongar hasta la Estanca. Pero inicialmente, por lo que marca, bueno, ahora veremos algunos indicios arqueológicos, parece que la acequia vieja se construyó sobre todo para regar el área de la Redehuerta. Eso se ve perfectamente en los planos. Aquí tenemos pues, una imagen de una parte de la Redehuerta. La línea naranja marca el trazado. En la Redehuerta justamente hace una especie de meandro muy amplio, ocupando una extensión de regadío importante. Y en esta zona en concreto pues tenemos el Palau al fondo abandonado. Bueno, en el siglo IV, por ejemplo, se siguió utilizando como enterramiento. Encontramos tumbas con monedas de Constantino del siglo IV. Pero en toda la zona llana, alrededor de la acequia vieja, pues hay asentamientos bajo imperiales, restos clarísimos visigodos, época visigoda, y necrópolis, un conjunto de necrópolis muy importante. Bueno, ya conocíamos que había elementos, es un pequeño capitel que apareció, estaba en la colección de los Escolapios, no sabemos el sitio exacto, pero sí que era de la Redehuerta, precisamente. Esto indica ya una construcción importante, formaría parte pues posiblemente de una ventana o de un elemento arquitectónico que no son muy habituales. Es un pequeño capitel decorado por las cuatro caras y luego un conjunto por ejemplo, clarísimo de broches de cinturón de época visigoda que han aparecido allí en esta zona junto a la acequia vieja, que estos se han recuperado con detector de metales. Estos son, digamos, de clandestinos que se expoliaron, digamos, hace ya bastantes años, pero que pudimos documentar. Entonces está claro que hay elementos de época visigoda muy claros. Hace años ya nosotros habíamos detectado con el taller de arqueología pues que en esta zona había estructuras de habitación de los siglos VI y VII, es decir, de época visigoda, y también necrópolis rupestres. Las necrópolis de estos momentos se identifican muy bien, son tumbas excavadas en la roca y se conservan, bueno, luego veremos unas imágenes, se conservan muy bien, precisamente porque no se han labrado. Es decir, el problema de muchos yacimientos cuando han estado en el llano es que se ha removido el terreno, se ha labrado, ha habido transformaciones y desaparecen. Pero en este caso casi todas las tumbas que están en paleocanales, en cordones rocosos, pues bueno, se mantienen, se conservan muy bien. Y hay, vamos, cerca de un centenar o más de tumbas en esta zona.
Claro, nosotros habíamos localizado bastantes cosas. Hablamos con el profesor Laliena y con Julián Ortega en un congreso que hubo en arqueología medieval en Teruel y dijimos, ellos estaban trabajando en ese momento en el Bajo Martín, y les dijimos, eso de lo que estáis trabajando, lo que estáis buscando en Alcañiz está a lo largo de toda la Edad Media. Podemos seguir ese proceso, digamos, histórico de la Alta Edad Media y del paso a la Baja Edad Media, en esta zona en concreto. Y aquí hay pues, más de un centenar en estas prospecciones que hicimos entre 2008 y 2007 y 2009, pues se localizaron más de un centenar de sitios con restos de época tardorromana y medieval, alto medieval y bajo medieval, en este tramo de Alcañiz. A ver, esto no son todos yacimientos. Aquí están necrópolis, hay asentamientos, hay poblados y hay hallazgos aislados, pero que confirman de cerámicas tardorromanas o cerámicas andalusíes, pero da una idea de la concentración de hallazgos que hay en esta zona y precisamente en clara conexión bien con el trazado de la acequia vieja, que es esa línea azul, o bien el río Guadalope, más a la derecha. Y aquí es donde se ve claramente pues, que el trazado de la acequia vieja sigue más o menos paralelo al curso del Guadalope. No hay zonas, inicialmente yo creo que no hubo muchas zonas de regadío, pero lo que sí que está claro es que al llegar aquí, justamente donde estaba Alcañiz el Viejo, hace, como comentaba antes, un gran meandro y toda esta zona se convierte en una zona de regadío en la que debía haber varias villas romanas. Hay noticias junto a Alcañiz el Viejo, la Torre de Thomson, la Torre Zapater y otras que seguramente han desaparecido. Hemos prospectado esa zona y es difícil encontrar esos restos porque ha sido una zona que se iba cultivando durante 2000 años. Dentro de este proyecto se hicieron algunas excavaciones arqueológicas, tanto en necrópolis, en tumbas, que algunas estaban todavía, bueno, intactas, había dentro restos humanos, y también se hicieron un par de excavaciones en dos sitios diferentes, muy próximos uno al otro, que dieron pues, algunos resultados interesantes sobre precisamente el poblamiento alto medieval. Estas dos excavaciones se centraron en la partida de Torre Quemada. Torre Quemada es un antiguo, una torre, lo que llamamos aquí, pues una casa de campo bastante grande, además con restos medievales, y que está justo con el límite, con el término de Castellseras. Está a pocos metros ya del límite. Está pegada justo a la acequia vieja, como se ve aquí, el trazado. Este es el trazado antiguo de la acequia vieja. Y dos asentamientos que se excavaron, uno se llamó Torre Quemada 1, este de aquí, Torre Quemada 2, y alrededor de ellos también con tumbas, con necrópolis, que se asocian, digamos, a este tipo de asentamientos. Este de Torre Quemada 1 dio un resultado, parece que había una ocupación bajo, o sea, de la Baja Edad Media, pero sobre estructuras anteriores de época visigoda, y este de Torre Quemada dio resultados de época andalusí, del siglo X. Estamos hablando, pues eso, de una zona densamente poblada, se podría decir, pero muy concentrada en este. Y lo que comentaba, alrededor de todos estos pequeños asentamientos, pues siempre aparecen estas tumbas rupestres que se conservan bien, son fácilmente identificables y bueno, son una buena pista, digamos, para localizar este tipo de asentamientos. Es muy curioso que casi todas estas tumbas se encuentran siempre por encima del curso de la acequia vieja y de alguna forma parece que marcan propiedades. Es una forma de un territorio a través de los antepasados, a través de los difuntos, de la familia, que permanecen allí, indican la propiedad de esa zona de regadío. Las últimas, dentro de la que es el curso del trazado de la acequia vieja, las últimas tumbas, digamos, visigodas que aparecen, visigodas o rupestres aquí excavadas,
están pues a pocos, a 200 o 300 metros de Alcañiz el Viejo, digamos aguas abajo de Alcañiz el Viejo. A partir de allí ya no hay. Y también hay que decir que en el término de Alcañiz, que es un término muy prospectado, bastante prospectado, realmente tumbas de este tipo se concentran, digamos, la práctica totalidad en esta zona. Están todas entre Alcañiz el Viejo o los alrededores de Alcañiz el Viejo, la partida de San Bartolomé, también al otro lado, al otro lado del río. Entre Alcañiz el Viejo, el entorno de Alcañiz el Viejo y Castellera, se concentran allí todas. Hemos localizado alguna por la Estanca, creo que hay alguna por dirección Caspe, pero digamos que si tomamos este elemento funerario muy claro como indicador de poblamiento visigodo, es evidente que se concentra junto a la acequia vieja. Otra intervención que se hizo poco después, que hizo Julián Ortega con el Museo de Teruel y Carolina Villagordo en Alcañiz el Viejo. Hicieron 2 campañas y obtuvieron pues también resultados interesantes. Ahí en Alcañiz el Viejo se comprobó en alguna de las zonas una ocupación tardorromana, pero vamos, parece como una continuidad del poblamiento tradicional en el cerro de Alcañiz el Viejo, que se había iniciado mucho antes. En Alcañiz el Viejo la ocupación es larguísima, ahí desde la edad del bronce, hay bronce medio, bronce final, la edad del hierro, época ibérica, romano, medieval. Allí desde luego hay restos que indican, digamos, una continuidad del poblamiento de cerca de 2000 años, desde luego mucho más que lo que estamos aquí ahora en Alcañiz. No siempre sería digamos, en permanente crecimiento, pero se encuentra en esta zona materiales de todas estas épocas que he mencionado. Y en lo que respecta pues, a época romana, aquí a través de la prospección y de los sondeos, pues bueno, el profesor Julián Ortega pues, identificó una serie de zonas de ocupación. En lo que respecta a la visigoda, pues parece que es pues como un poco igual que aparece en la acequia vieja. El poblamiento de época visigoda tiene unas características bastante claras y diferentes a lo que ha habido hasta entonces. Pues son asentamientos en el llano, un asentamiento bastante disperso, es decir, aparecen como yo creo que de tradición de las villas romanas, y son pequeñas aglomeraciones de viviendas en torno a un patio central. Y aparecen, en esta zona por lo menos aparece, pues, y tienen siempre su necrópolis cerca, sus tumbas cerca. Aparece, pues cada 200, 300, 500 metros aparece un asentamiento de este tipo. Muy pequeños, son pequeños, y también hay restos, desde luego, en Alcañiz el Viejo, alrededor de Alcañiz el Viejo hay bastantes tumbas, pero este tipo de asentamiento en el llano, digamos, es casi... Bueno, es de tradición romana a partir del imperio, pero hay que tener en cuenta que hasta entonces todo lo que es bueno, desde la edad del bronce, en la edad del bronce es cuando de repente, bueno, mejor dicho, empezamos en la prehistoria los asentamientos son casi siempre en el llano, al abrigo de cordones rocosos, y a partir del bronce medio ahí ocurre ya pues empieza a haber conflictos seguramente por la producción agrícola y por los excedentes agrícolas, y se suben a los cerros, a los cabezos, pero se suben a los cerros más altos además, y los más de difícil acceso, Cabezo del Cuervo, Cabezo Sellao, y ese poblamiento en lo alto de cerros estratégicos, defensivos, con murallas, se mantiene hasta época romana, hasta época imperial, hasta el Palau, digamos. Una vez el Palau es un periodo de paz, los romanos han establecido aquí, no hay conflictos, y a partir de ese momento el poblamiento se baja al llano, y lo habitual en época visigoda y en principio de época andalusí parece que este tipo de asentamientos es el que predomina. En la etapa andalusí, aquí, bueno, pues ya en el año 714 llegan los primeros, digamos, andalusíes, bereberes y árabes al Valle del Ebro, y aquí en Alcañiz se mantiene, digamos, esta misma ocupación en torno a Alcañiz el Viejo. En Alcañiz el Viejo han aparecido materiales muy claros, hubo excavaciones a principios del siglo de Vicente Bardoviu, que esa coestructura se ve perfectamente todavía ahora en aljibe,
y allí se encontraron pues monedas, por ejemplo, pues un tesorío muy interesante de monedas, cerámicas, es decir, no hay ninguna duda del asentamiento de Alcañiz, la antigua Alcanis, en el cerro de Alcañiz el Viejo. Ocurre un poco como en época visigoda. La mayoría de los asentamientos y restos de época andalusí están allí, están en Alcañiz el Viejo y alrededores. Hay algunos más, pero son realmente muy escasos. Hay uno de los asentamientos, ahora comentaremos, pero una de las cuestiones interesantes que hemos podido comprobar en estos últimos estudios que están pendientes de publicar es digamos, la comunicación que hay entre distintos asentamientos de época andalusí, en concreto Alcañiz el Viejo, es este que está aquí, tiene una comunicación visual directa con un pequeño poblado que le llamamos Cabezos de los Muros de Castellserás, de la carretera de Castellserás, donde están los muros, bueno, un cabezo que hay ahí arriba, entonces hay una comunicación visual directa desde este asentamiento del Cabezo de los Muros, se comunica con Castellserás el Viejo, Borgalmoada, desde Castellserás el Viejo hay una comunicación con Calanda en la zona donde está la presa del pantano, y desde allí, aguas arriba, con más de las Matas y Castellote. Digamos, pero esto ya es tardío, esto seguramente funciona pues en el siglo X-XI. Y bueno, era algo pues que se está comprobando ahora, que hasta hace muy poco tiempo pues es una época que teníamos muy poca información aquí en Alcañiz. Este es el Cabezo de los Muros, tiene una muralla, es un yacimiento, hay también materiales tardorromanos, visigodos en esa zona, y hay una necrópolis probablemente junto a la carretera, en el talud de la carretera. Allí aparecieron, cuando se hicieron unas obras, aparecieron allí restos humanos, posiblemente en este campo de cultivo que hay aquí debajo, debe estar la necrópolis de este asentamiento. Claro, eso ocurre aquí en la zona de Alcañiz, pero en la zona del Bajo Aragón en general, que pensábamos pues que era una zona en la que apenas existían restos de época andalusí, pues los estudios que comentaba antes que se hicieron en la comarca del Matarraña, pues sobre todo los trabajos de Julián Ortega, pues claro, hay siempre mucho más de lo que parece. En este caso, pues se diferencia una serie de asentamientos. Husun es el plural de Gisen, y Gisen es un tipo de asentamiento fortificado de época andalusí, pero tardío, de los siglos X-XI. Alcañiz aparece en las fuentes como un Gisen, también Calanda. Y bueno, por lo que se ve, pues está claro que ahí en torno a los ríos hay un poblamiento muy importante. Bueno, ya pasamos a... Bueno, y lo que comentaba, en el término municipal hay... No sé si lo hemos puesto aquí, no. Hay muy pocos sitios en los que aparecen restos musulmanes. Másico de Ponz, algunas cosas aparecieron en la Peña de la Encarnación y en la ermita de San Miguel. La ermita de San Miguel es que también es un sitio que aparece de todas épocas. En la época cristiana, ya entramos en el siglo XII, Alcanis se abandona, se construye un nuevo castillo en el Cerro de Pepinos. Nosotros encontramos restos de una fortificación o de un edificio anterior al castillo Calatravo, digamos del siglo hacia 1200, que bueno, en esa época ese tipo de castillos eran a veces simplemente torreón rodeado de una empalizada. Eso no sabemos si el primer castillo de Alcañiz, el que se menciona cuando se dona a la Orden de Calatrava, era un castillo de este tipo, pero es probable que el primer castillo de Alcañiz fuera un torreón, una cerca, y ese castillo se dona a la Orden de Calatrava, y la Orden de Calatrava construyó un castillo gigantesco, enorme, hacia 1200. Bueno, algunas cosas que hemos publicado hace poco en relación con este momento. Es curioso, en la carta de población que ha estudiado sobre todo el profesor Laliena, se habla de
un oppidum, es decir, de un sitio fortificado, y un castrum, que sería un castillo, digamos, o el equivalente a un castillo, y luego de 2 molinos fuera de la acequia. Entonces, en 1157, cuando conquistan, parece que ese es el momento, aunque hay distintas opiniones de que Alcañiz se conquista en 1119, otros 1124, pero bueno, parece ser que de momento lo más seguro es el momento precisamente de la Carta de Población. Y en esa Carta de Población que hace Ramón Berenguer IV dice que se queda para sí el castillo de Alcañiz y uno de los 2 molinos que hay fuera de la acequia. Claro, la pregunta, y esa pregunta se la han hecho ya, se la hicieron Zapater en la Tesorera, ¿a qué castillo y a qué molino se refiere? Entonces, claro, lo más probable, por lo menos en mi opinión, es que esto se está refiriendo al castillo y a los molinos de Alcañiz el Viejo. Molinos que no se han encontrado, pero lo que sí que es seguro es que en 1157, o sea, a mediados del siglo XII, en la zona, en el entorno de Alcañiz, es, yo diría, prácticamente improbable, imposible que hubiera molinos, por lo menos molinos harineros, porque esta zona no estaba habitada. Y la construcción de un molino harinero de los que conocemos, el molino mayor, o el molino harinero mayor, o el molinillo, son, desde luego, son tardíos. Bueno, estas cosas, claro, lo que ocurre es que un molino necesita un salto de agua y suelen tener unas estructuras un poco, en fin, que se suelen apreciar. Hasta el momento no se han encontrado, pero bueno, es un asunto de los que se hablan con opiniones diversas que, en fin, que desde luego pueden cambiar. Novedades que ha habido en los últimos años sobre el castillo, pues una muy interesante. En 2013 un ingeniero de Sevilla, Rafael Merino, publicó en un congreso el documento de la reforma del castillo de 1728 de Miguel de Aguas. Es decir, cuando se reformó, se hizo el ala sur del castillo, se convirtió en palacio barroco. Se preparó un proyecto en el que se dibujó cómo estaba anteriormente. Entonces, claro, ahí de repente descubrimos cosas que no teníamos ni idea. Llevamos un montón de años trabajando en el castillo y de repente nos enteramos que en lo que es ahora la puerta principal del castillo, la puerta de entrada al parador, digamos, ahí a lo que había era una torre. Y entonces, y que la puerta principal del castillo era esta, que aún se conserva, es la puerta por la que entran, es una puerta de servicio del parador. Y bueno, y de repente pues aparecen cosas que no sabíamos, pues que aquí estaba la puerta principal, un cuerpo de guardia, habitaciones, la habitación del comendador, que hay hornos, que hay dormitorios, en fin, una serie aquí en este plano pues se ve muy bien, perfectamente, como había torres y aquí está la puerta. Entonces, claro, esto nos permite conocer, esto añadido a la arqueología, nos permite conocer cómo era el castillo en la Baja Edad Media, que es en su momento de esplendor, siglo XIV, XV. Uno de los elementos que, claro, es la cuestión defensiva. El acceso al castillo era sumamente complicado. Había que pasar por varias puertas, esto se aparece en estos planos, una primera puerta aquí, en la subida antes de la curva, que había ya una puerta, aquí había otra puerta, había que pasar por delante de las torres y había que entrar por una puerta pequeña entre 2 torres. Claro, y una puerta muy pequeña que prácticamente en la documentación hablan de casi de un paso para un caballo, vamos. Y el aspecto a través de estos planos y de las excavaciones, que en las excavaciones encontramos cosas que no aparecen en estos planos del siglo XVIII. Pero entonces la unión, digamos, de la información arqueológica y de la información de los documentos, pues nos permite saber que el castillo de Alcañiz en la Baja Edad Media tenía 18 torres, contando como torres estas pequeñas baluartes que hay aquí en la entrada, aquí otros 2, y la típica, bueno, planta de Felipe Augusto con torreones en las esquinas, en fin, un modelo que viene imitado de Oriente y que ya emplearon los romanos. Entonces, claro,
el aspecto sería parecido a este, posiblemente. Esta es una reconstrucción que hizo este ingeniero, Rafael Merino, y desde luego el modelo actual, el modelo que se conserva mejor de este tipo de castillos es el castillo de Sádaba. Esta sería un poco la imagen del castillo, más un recinto amurallado alrededor con torreones y con puertas de acceso. Otra de las cosas que hemos descubierto en los últimos años, así casualmente se puede decir, es que hay una pequeña zona, justo pasar la puerta de entrada al castillo, en la que se conserva lo suficiente, lo justo lo suficiente para identificar en las murallas y las almenas que aparecen de época bajo medieval, que aparecen en todas las pinturas del castillo. Este tipo de almenas con un remate piramidal y con una pequeña, digamos, ventanita entre medio. Aquí lo que está marcado en amarillo es justamente eso, y aquí está seccionado por esa puerta, pero tenemos aquí lo justo para poder hacer una recreación o reconstrucción de cómo eran las almenas bajo medievales del castillo, del recinto amurallado, con las alturas, con las distancias. Y bueno, esto apareció pues hace poco. Novedades sobre el casco histórico, siglo XIV-XV. Bueno, pues esto marca el recinto medieval, sí, la ocupación en 3 pequeñas elevaciones, en la más alta del castillo, en otra mediana la iglesia de Santa María y en otra más alejada, otra pequeña elevación, el arrabal. En torno a estas 3 pequeñas elevaciones pues se construye, se amplía la ciudad muy, muy deprisa, con un crecimiento enorme, sobre todo pues a partir del siglo XIII, en el siglo XIII y el XIV. Sobre las murallas, pues novedades, gracias a la documentación, pues tenemos bastante información de cómo era la muralla del Alcañiz medieval, por lo menos su trazado. En este aspecto, pues hemos podido comprobar, y además en un estudio reciente hecho para el ayuntamiento, que hemos hecho con Fran, pues hemos podido documentar que se conservan muchos tramos de muralla, mucho más de los que parece, sobre todo en toda la zona de la Ronda de Belchite. Prácticamente la Ronda de Belchite, todo este tramo se conserva, la muralla, debajo de las casas o detrás de las casas, pero tramos de muralla de 6 metros de alto o 7 y bien conservados. La documentación, como decía, a veces, pues esto también encontramos hace unos años, mirando en archivos, en este caso el archivo militar, pues planos, en este plano, un plano de 1846, pero en el que vemos cosas que han desaparecido y que nos informan muy bien de los recintos medievales. En este caso, por ejemplo, se ven muy bien las puertas. A raíz de este plano pudimos hacer un trabajillo que publicamos en un blog, bueno, que publicamos cosas diferentes, y aquí pues hay una noticia en el libro Las alabanzas de Alcañiz de Juan Sobrarias, en 1506, dice, nuestra ciudad tiene 7 puertas como la ciudad de Tebas. Y claro, a raíz de este plano y de los restos que se conservan, pues yo creo que se puede identificar con bastante seguridad dónde estaban esas puertas. Se ven aquí perfectamente. Alguna de ellas está en la puerta de San Jaime, aparece, que acabamos de localizar ahora. En estos momentos la obra ahí en el barrio Santiago está parada provisionalmente precisamente por el hallazgo de restos de esta puerta. Hay otra puerta que se ve bien en la plaza... En la plaza Mendizábal se ve perfectamente la puerta. Aquí hay otra que aparece además muy bien documentada en una acuarela de este mismo militar, topógrafo que realizó estos planos en las guerras carlistas. La puerta al lado del mercado, la puerta de San Nicolás. Se ve perfectamente ahí. Bueno, y algunas no sé, otras se han localizado, aquí se han localizado también restos de esta puerta y otras aparecen pues perfectamente representadas en los planos
del siglo, bueno, esto es del XVIII. Y la única que se conserva, el portal de Herrerías, ahí en el Loreto, es la única que se conserva de este recinto amurallado del siglo XIV-XV. Bueno, aquí restos de esta puerta se localizaron, excavaciones que hizo Javier Gutiérrez ahí en la Ronda Belchite. Aparecen pues restos de posiblemente de esta puerta. Aquí, bueno, han aparecido hace poco en las obras que se están haciendo en el Torreón de Santiago, los torreones de Santiago, bueno, en fin, los viales de Alcañiz, no me sale la palabra. Bueno, en todo esto que están arreglando en las calles, digamos, de las antiguas carreteras. Aquí ha aparecido pues restos de esta puerta, que ahora estamos pendientes de la Comisión de Patrimonio, pues para que, en fin, diga de qué manera se puede intervenir ahí. Pero vamos, eso realmente no tiene mucho remedio. La tubería tiene que pasar por ahí. Se pueden conservar la mayor parte, pero a una parte seguramente habrá que cortarla, digamos, para que puedan pasar las canalizaciones y luego volverlo a tapar, marcarlo en el suelo, poner un cartel, como un cartel explicativo de lo que había allí y bueno, y se queda ahí, bajo el suelo. También hallazgos en 2014, a raíz de un derribo de una obra en la Plaza del León, pues apareció ahí un tramo de muralla que marca muy bien un quiebro, el quiebro de la muralla, que hasta entonces no lo teníamos claro, pero ahora es evidente que eso es la muralla del siglo XIII. Pasa por allí y a partir de esta zona, pues digamos de aquí, de esta casa, pues perdemos un poco la pista, no sabemos exactamente cómo continuaba, pero bueno, quizás con alguna de las obras que se hagan pues pueda aparecer. En 2011 también encontramos digamos, rehabilitando y estudiando un poco el refugio antiaéreo de la calle, no recuerdo ahora el nombre de la calle. Allí apareció una base de torreón del recinto medieval. Y luego, bueno, está claro, esto que vemos aquí, esto es la muralla. Y esta muralla continúa por debajo de todas estas casas. Aquí la muralla se han llevado los sillares y lo que aparece es digamos, el relleno interno. Queda todavía algún sillar, pero son murallas, esta muralla pues prácticamente de 2 metros de ancho, con sillares en los dos paramentos exteriores y un relleno de cal y canto. Lo que encontramos aquí es ese relleno. Pero ya digo, esta muralla perfectamente, yo creo que desde aquí hasta prácticamente la curva se conserva. También en los últimos años, pues el tramo de muralla que hay en el barrio Mazador, pues aquí esto es lo que se ha encontrado ahora, un resto de un torreón. Aquí había una puerta con 2 torreones con una puerta, se ve bien en los planos del 18, un 5.º torreón, un 6.º torreón que está más arriba, y aquí tenemos un tramo de muralla perfectamente, bueno, conservado, se puede rehabilitar perfectamente, lo hemos repetido muchas veces y pedido al ayuntamiento que intente recuperarlo, consolidarlo, pero hay un tramo prácticamente de 50-60 metros, con un torreón entre medio que está ahí esperando que se recupere. En las excavaciones que se han hecho en la ladera se apareció ese 6.º torreón, que también significa un punto de un quiebro en el trazado de la muralla. Y también en estos años pues ha habido alguna desgracia. El corrimiento de tierras que hubo aquí en el cuartelillo, que sujetaba todas esas tierras, que sujetaba precisamente esta muralla. Este tramo de muralla que se conservaba, aquí lo que se cayó fue justamente todo esto de aquí, que había rellenos de unos 8 metros de altura, que estaban rellenos de escombro, que estaban sujetos por esta muralla que se encontraba en muy mal estado. Y esto pues colapsó, por la humedad, por el agua que parece ser que se quedó allí, y al colapsar, pues bueno, todo eso cayó de golpe. Y esa muralla, un tramo de muralla muy importante, pues ha desaparecido. Aquí se ven algunas fotos de cómo estaba. Y bueno, y sobre esa muralla que ha desaparecido, pues hay documentos todavía que se ven muy bien. Aquí
un cuadro, un óleo de Ceferino Cabañas, en las que se ve perfectamente como esa muralla. Esto es el cuartelillo. Esto es el cuartelillo, es decir, el cuartel que también está a medio excavar, y aquí se ve perfectamente el edificio. Aquí en esta otra foto, bueno, se ve también la muralla perfectamente, y aquí la zona que cayó justo antes del arrastre y de la demolición. Algunas otras intervenciones se han hecho pues, en la lonja, que no han aportado información así relevante. La lonja es un edificio muy interesante, pero realmente conocemos muy poco, y tiene ahí cambios importantes en la propia configuración de la obra. Parece que hay dos fases, pero es muy extraño que no hay documentación, ¿no? En el ayuntamiento y con Tere Thompson pero es un edificio muy singular y muy mal conocido. Y luego, bueno, aquí pues en las excavaciones que ha estado Fran, en la ladera del castillo, que aparecieron pues una serie de muros, sobre todo de contención, de aterrazamiento, estructuras de materiales de diferentes épocas, hay cosas bajo medievales, pero vamos, la mayor parte parece de época moderna, y bueno, y esto ha desaparecido ya. Aquí pues había un tipo de hábitat igual que en el otro lado del castillo, en la ladera oriental, es decir, en la zona de la plaza de San Pedro, es decir, aterrazado, calles, casas. Intervenciones importantes también en el caso de la iglesia de Santa María, con estudios de José Ángel Moreno, José Ángel Gil, Teresa Thompson, alguna recreación de Jesús Pons, de la portada, y han permitido ubicar bien como el sitio donde estaba la iglesia gótica respecto a la iglesia barroca, y luego pues además se ha hecho una intervención muy importante de restauración, que ha aportado también pues información interesante sobre la Edad Media, la Baja Edad Media, con una obra que se interrumpe seguramente a mediados del 14 por la peste negra, y luego continúa, y que bueno, que está también pendiente pues de valorización. Y bueno, yo creo que ya prácticamente... Sí, elementos muy importantes para la época: molino mayor, citado en 1218, molino harinero, pero este molino harinero ya se alimenta con esta obra. Yo siempre he pensado que es una obra casi de la envergadura del castillo. Primero es un molino fortificado. Este molino, cuando se construyó, estaba fuera del recinto amurallado, del recinto del siglo XIII, que iba por mitad de la calle Mayor. Entonces, cuando se construyó el molino cerca del río, por la cota de la llegada de agua, se fortificó. Es un torreón poligonal enorme, y con una planta subterránea con arcos apuntados, en la que estaban los molinos, seguramente 2 molinos, y tiene unas dimensiones francamente monumentales. En la salida de aguas, eso que llamaban, el socaz, que llaman el merdero, allí puede pasar un camión, es una cosa muy, muy enorme. Y claro, para que funcione el molino, no solamente es este gran edificio, sino el azuz, un azuz en el río Guadalope, que es una obra muy, muy considerable, porque hay que tener en cuenta que ahora no hay avenidas, pero el río Guadalope ha tenido siempre unas avenidas enormes. Este azuz se ha tenido que reformar un montón de veces. Y el canal del molino, un canal de 1 kilómetro, con muchos trazados, muchos tramos excavados en la roca. Es decir, el conjunto es una obra de gran envergadura que estuvo en uso hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, como molino harinero y también como central hidroeléctrica. Y luego otro hallazgo reciente, el molinillo del siglo XIV, 1342, que ya se alimentaba con lo que se llama el escorredor de Mangón. Escorredor de Mangón, una acequia de drenaje que drena no solamente las antiguas lagunas que había ahí en la zona, los llanos de la laguna,
sino también de la acequia vieja, que entonces ya habría, o estaría seguramente, habría llegado hasta cerca hasta Alcañiz y La Estanca. Este edificio es propiedad de la Diputación Provincial, estaba previsto hacer aquí un gran edificio, un museo, pero bueno, esto de momento se ha quedado en unas ruinas, aquí que están consolidadas, están conservadas. Es interesante, aquí encontramos, este molino tiene varias fases, y de la primera fase del siglo XIV encontramos la rueda del molino, una rueda que no era horizontal, sino vertical, una noria ancha, y conseguimos recuperar parte de las maderas e incluso reconstruirlas, y están allí en el molino, en fin, protegidas. Se hizo una pequeña reconstrucción de esta noria que era vertical. Luego este molino lo que hizo es que estaba demasiado cerca del río, se inundaba, y lo que hicieron fue tuvieron que retroceder hacia atrás, y para retroceder hacia atrás y para tener salto de agua tuvieron que hacer después el acueducto, ya en el siglo XVI, el acueducto con el cubo. Pero inicialmente la primera etapa de este molino estaba muy cerca del río. Y bueno, yo creo que esta es la última, y esto es otra, ya para acabar también, con otra obra fundamental en Alcañiz, la acequia nueva. La acequia nueva está documentada en el siglo XIV, y esta obra es también de gran envergadura. Tiene el azud en Castellseràs, justo en el pueblo, debajo del puente, y va por la margen derecha del río Guadalope, y puso en riego pues una parte muy importante de terreno, todo lo que ahora se llama la Prana de los Santos, en la carretera de Castellseràs, y de alguna forma lo que hizo fue introducir el agua casi en el casco urbano de Alcañiz. No sé si a lo mejor los más mayores recuerdan aquí, donde está ahora, digamos, la rotonda, en esa zona, como estaba la entrada, digamos, el canal de riego, que pasa por debajo de la iglesia de San Francisco, pasa por la avenida Aragón, pasa por debajo de la iglesia del Carmen, y llegaba hasta la plaza San José, y seguramente desde ahí se alimentaba también la fuente de Santa María, y después la iglesia de las Dominicas y los huertos. No recuerdo ahora el año, pero hace pues unos 10 o 15 años encontramos, cuando hicieron unas obras en la carretera de Castellseràs, un tramo perfectamente conservado de la antigua construcción, excavada en la roca y con una cubierta apuntada de sillería. Y bueno, esta obra sirvió también para regar el vivero. Todo el vivero se regó, se consiguió. Hasta entonces Alcañiz, casi todo el regadío lo tenía al otro lado del río, y digamos un poco alejado, y con esto se consiguió tener huertas muy cerca del casco urbano y tener el agua prácticamente dentro del casco urbano. Y yo creo que con esto voy a acabar. Entonces nada, en conclusión, yo creo que en los últimos años ha habido importantes avances, desde luego, para el conocimiento de Alcañiz en la Edad Media, tanto en la Alta Edad Media como en la Baja Edad Media, y lo que comentaba antes, está pendiente pues ese estudio que esperamos poder sacar adelante en los próximos años, y que dará mucha nueva información sobre esta etapa. Y por mi parte nada más, muchas gracias.